Bienvenido a través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Y de nuevo, es bueno tener a todos de vuelta con nosotros. Tenemos un buen grupo en el estudio hoy y vamos a volver y retomar donde nos detuvimos en nuestro último programa y estábamos describiendo los atributos o la personalidad de este hombre que va a aparecer para gobernar y gobernar el mundo durante la tribulación. Y recuerden que habíamos salido de Daniel y ahora íbamos al Nuevo Testamento para ver algunas de esas descripciones allí. Así que mientras buscan 2 Tesalonicenses capítulo 2, comenzaremos en el versículo 1. Una vez más queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia televisiva. Cuánto apreciamos sus cartas y a aquellos de ustedes que están ayudando con nuestras finanzas. Después de todo, todo esto cuesta mucho dinero y no tenemos patrocinadores, no estamos respaldados por nadie, dependemos totalmente del pueblo de Dios. Pero también queremos que la gente entienda que no sacamos nada del ministerio para nosotros, ni siquiera tomamos dinero para gasolina o gastos de automóvil. Lo único que sale de nuestro presupuesto son los costos legítimos de producción y tiempo en televisión y lo que sea. Así que de todos modos, ahora sí pueden voltear conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y podríamos comenzar con el versículo 1. Y como he enfatizado durante los últimos meses, Pablo nunca escribe con respecto a la profecía per se, porque Pablo escribe sobre la iglesia, pero como ven, a medida que la iglesia se acerca a la puerta del cumplimiento nuevamente de la profecía, Pablo hace algunas declaraciones aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 sobre este hombre de pecado. Y en consecuencia quiero mirar esto solo para obtener otro punto de vista sobre este hombre que definitivamente va a aparecer. Versículo 1. Ahora les suplicamos. Pablo escribe a los tesalonicenses. Recuerden que hay gentiles allí en el norte de Grecia. Les suplicamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él. Ahora ven el lenguaje. Eso no es la segunda venida, porque no habrá una reunión con Él en la segunda venida. Él va a venir, pero aquí hay una reunión. Diferencia en el lenguaje, totalmente. Algún día en el futuro vamos a mostrar la diferencia de todos los versículos de las Escrituras, cómo la segunda venida es un lenguaje totalmente diferente al de la venida de Cristo por la iglesia, y podemos mostrar eso con claridad. Pero por ahora pasemos al versículo 2. Él llega a los creyentes de Tesalónica que evidentemente pensaban que habían perdido lo que llamamos el llamado o el rapto y que estaban en la tribulación porque estaban bajo intensa persecución, recuerden. Y así Pablo escribe esta pequeña carta para calmar sus miedos y hacerles saber que no lo habían perdido. Ahora, creo que cada creyente que entiende nuestra enseñanza sobre el rapto de la iglesia, y he tenido tantos, incluso yo lo he experimentado, puede que llegues a casa y sin que lo sepas, toda la familia se ha ido. No sé, a veces a mi esposa le encanta ir a pescar y puedo volver y ella se ha ido y no hay nadie alrededor. Y ahora piensas, bueno, nunca deberías pensar así. Bueno, oye, todos lo hacemos y estoy seguro de que tú también. Notas que tus seres queridos que deberían estar se han ido. ¿Cuál es ese primer pensamiento que puede golpearnos? Oye, los ha llevado el Señor y yo lo he perdido. Absolutamente lo hace y debería. Quiero decir, deberíamos ser tan conscientes de esto que sea el primer pensamiento que nos golpea. ¿Es posible? ¿Lo he perdido? Bueno, esto es lo que pensaban los tesalonicenses. Pensaban que debido a las presiones que ahora enfrentaban, el Señor había venido, la tribulación había llegado y ellos lo habían perdido. Ahora, esta es la razón de esta carta de consuelo. Y Él dice que no te dejes sacudir pronto en la mente o te preocupes, mira, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, que el día de Cristo, ahora el día del Señor, el día de Jehová, el día de Dios. ¿Y qué es eso? Bueno, esa es la tribulación cuando el juicio de Dios va a aparecer en escena durante esos 7 años. Y así dice que el día de Cristo está cerca o ha sucedido. Ahora, el versículo 3. Aquí hay un versículo que creo que es muy desafortunado.
Los traductores de la Reina Valera, siempre he tenido un gran respeto por la Reina Valera por su precisión, pero no son perfectos. Ninguna traducción lo es. Pero aquí hay uno donde creo que cometieron un error evidente y ha causado mucha confusión entre la cristiandad, y eso es con la palabra apostasia. En el versículo 3 ahora escribe: no deje que nadie lo engañe de ninguna manera, porque ese día, es decir, la llegada de la tribulación, el día de Dios, ese día no vendrá a menos que venga. Ahora la mayoría de las traducciones lo tienen. Una, apostasía. Y creo que es muy desafortunado. Y cambié la enseñanza sobre eso cuando salió la nueva traducción amplificada. Ahora no recuerdo cuándo fue, pero creo que la nueva traducción amplificada salió a mediados de los años 70, tal vez un poco antes. Pero mientras estudiaba esa, ahora la amplificada, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con ella, es nuevamente, una buena Biblia de estudio, donde simplemente han tomado el griego del Nuevo Testamento, y si se necesitan 4 o 5 palabras en inglés para ampliar una palabra griega, las pondrán allí. Ahora, no es una lectura agradable. Quiero decir, es solo palabra tras palabra tras palabra, todas describiendo el original. Pero si te tomas el tiempo y entiendes que a veces se necesitan 4 o 5 palabras en inglés para entender una palabra griega, entonces entenderás la idea. Bueno, ahora aquí hay uno de ellos donde en su nota al pie tienen para la palabra apostasía en lugar de una caída, la partida, la partida. Ahora léelo a la luz de eso. Porque ese día no vendrá, en otras palabras, la introducción del anticristo. Ese día no vendrá a menos que primero haya una partida. ¿Ves? Ahora es interesante que todas las primeras traducciones de nuestra Biblia, comenzando con Tyndale y hasta el siglo XVI, casi todas las traducciones, incluyendo la de Tyndale y la de Ginebra y varias otras, tradujeron esa palabra como la partida. Kenneth Weiss, el doctor. Kenneth Weiss, creo que la mayoría de ustedes han oído su nombre. Él es probablemente el erudito griego más respetado en la actualidad en el Instituto Bíblico Moody, y en su libro, si puedo recordar el título, creo que es Luz Profética en este día oscuro o algo así. De todos modos, estoy cerca, pero en su libro también hace esa misma limitación de esta palabra que es mejor traducida como la partida, porque la misma palabra griega traducida en nuestra Reina Valera como caída se traduce 8 veces. En nuestro Nuevo Testamento como partir, ya sea de una persona que se aleja de otra persona o de una persona que se traslada de un lugar a otro. Veo que eso hace toda la diferencia en este texto, que la tribulación no puede comenzar hasta que haya la partida. Tú y yo, y creo que vamos a vivir para ver el día. Creo que nos estamos acercando cada vez más y más rápido, donde vamos a partir. De repente, vamos a estar ausentes de este lugar al otro, y así dice, mientras continúa ahora, y ese hombre de pecado, mira, aquí hay otro de los títulos o descripciones de este anticristo. Y a menos que venga la partida, y ese hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Voy a mencionar esto de manera casual porque, de nuevo, no me pongo dogmático en algunas de estas cosas. Pero si quieres hacer un estudio bíblico sobre algo que se vuelve bastante intrigante, ¿qué otro ser humano en las Escrituras es referido como el hijo de perdición? Judas. Judas. Judas Iscariote fue llamado el hijo de perdición. Ahora, como digo, puedes hacer esto por tu cuenta. No voy a hacer un gran asunto de esto aquí. No tenemos tiempo. Pero ves, se habló de Judas Iscariote como alguien que había ido a su propio lugar. El libro de Apocalipsis habla del anticristo como el hijo de perdición que también vino de su propio lugar. Así que hay muchas analogías escriturales que quizás, y eso es todo lo que puedo decir, quizás tendremos un caso de reencarnación. Ahora, ni siquiera me gusta usar la palabra porque está entrando tan rápido en las religiones orientales y demás. Y ciertamente no hay otro caso de ello en toda la Escritura, pero creo que es una posibilidad que Judas Iscariote podría regresar reencarnado.
Ahora recuerda, Cristo no fue reencarnado. Él fue encarnado, pero una reencarnación podría ser alguien que ha vivido y ahora está vivo de nuevo. Ahora es posible, y eso es todo lo que puedo decir, es posible que el anticristo podría ser un Judas Iscariote reencarnado. Y cuanto más pienso en ello, más creo que es de hecho posible. Y como dije en el último programa, creo que el anticristo será un judío apóstata, en lugar de apóstata del cristianismo, católico o protestante. Pero sea lo que sea sabemos que va a ser un individuo demoníaco, pero como vimos en el último programa, va a tener todos estos atributos agradables en la superficie. Va a ser un tipo de individuo carismático, va a poder influir en las opiniones de las personas, va a poder mentir y salirse con la suya, va a poder prometer paz y prosperidad. Eso es lo que el mundo está buscando. Quiero decir, el mundo votará por su bolsillo en cada oportunidad que tenga y él va a aprovechar eso, a prometer paz y prosperidad mundial. Y en consecuencia van a caer en eso completamente. Esto me recuerda, creo que lo tengo escrito aquí en la hoja de guarda de mi Biblia, espero que lo tenga. Tomaremos el tiempo para leerlo. Aquí hay una declaración que fue impresa en la revista Time tan atrás como en 1957. En 1957, la revista Time citó por primera vez a este caballero y él era un famoso general belga de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en diplomático con el nombre de John o Paul Henry Spock. Quizás hayas oído el nombre Paul Henry Spock. Ahora, esto es lo que dijo en 1957 como uno de los principales líderes en Europa. En ese momento, no necesitamos ninguna comisión, ya tenemos demasiadas. Lo que necesitamos es un hombre que sea lo suficientemente grande como para poder mantener a toda la gente bajo su dominio y sacarnos del pantano económico en el que amenazamos con hundirnos. Envíanos a tal hombre, ya sea un dios o un diablo. Lo aceptaremos. Ahora, eso fue dicho por un líder europeo en 1957. Ahora aquí estamos, tanto tiempo después, y el mundo está mucho más preparado para tal hombre. Está bien, ahora volvamos al texto aquí que Pablo está escribiendo sobre este gobernante mundial que va a aparecer. Y él dice, versículo 4, que se opondrá y se exaltará a sí mismo. ¿Recuerdas lo que dijo Daniel? Exactamente lo que dijo Daniel. Va a adorar al Dios de las fuerzas. Se exaltará a sí mismo como Dios. Está bien, Pablo está en línea con eso. Y él dice que se ha exaltado por encima de todo lo que se llama Dios o que se adora, de modo que él, como Dios, ahora se sienta donde en el templo de Dios que será reconstruido y estará en escena en Jerusalén. Ahora, cuando volvamos a Daniel, veremos cómo sabemos que el templo será reconstruido. Tiene que ser, porque Israel va a disfrutar del culto en el templo hasta el punto medio. Cuando este hombre entre en el templo, como lo describe Pablo aquí, lo profanará, hará algo abominable. Probablemente, como lo hizo el anticristo en la historia antigua, ofreció un cerdo, una cerda sobre el altar allí en Jerusalén, y estoy seguro de que el anticristo hará algo igual de despreciable. Y luego, al leer nuevamente aquí en el versículo 5, Pablo dice, ¿no recuerdan que cuando aún estaba con ustedes les dije estas cosas? Así que Pablo dice, no se lo han perdido. La tribulación no ha llegado porque ustedes todavía están aquí, y la tribulación no puede comenzar hasta que haya la partida. Bueno, no iremos más lejos aquí en Tesalonicenses por ahora. Volveremos a eso en una fecha posterior. Ahora, si lo desean, pasen conmigo a la pequeña carta de Juan 1. Y saben, tenemos todas estas referencias a este hombre como el hombre de pecado, la persona vil, un príncipe que vendrá y así sucesivamente. Pero estoy seguro de que este es el único lugar en nuestra Biblia donde se le llama como normalmente lo llamamos, y eso es el anticristo. Y aquí está en 1 Juan 2, bajen al versículo 18.
Primero Juan, versículo 18, donde Juan escribe: pequeños hijos, es la última hora. Ahora ven cómo todos estos escritores de las Escrituras asumían que todo esto sucedería una cosa justo después de la otra. Recuerden cómo dejé la línea de tiempo allí, que después de la crucifixión, luego un pequeño segmento, y luego vendría la tribulación, y luego vendría el regreso de Cristo sin ninguna pista de 2000 años de la era de la iglesia. Bueno, está bien, Juan escribe en esa misma luz, no tiene idea de un intervalo de 2000 años. Aquí, y así dice, es la última hora, y como han oído eso, ¿cuál es su próxima palabra? El anticristo vendrá. Ahora, hasta donde sé, ese es el término más claro sobre este hombre como el anticristo. Ahora Juan también habla de muchos otros anticristos, otros que se opondrán a la palabra de Dios y así sucesivamente. Pero solo hay un verdadero anticristo. Ahora entramos en el libro de Apocalipsis, por supuesto, y ahora obtenemos una descripción más detallada en el capítulo 13. Ahora, si el Señor tarda y permanecemos al aire y continuamos de esta manera, llegará un día en que estudiaremos el libro de Apocalipsis verso por verso y capítulo por capítulo. Y sé que en mis clases semanales siempre ha provocado la mayor asistencia y respuesta más entusiasta. Por ahora, solo vamos a echar un vistazo nuevamente, ya que queremos mantener nuestro flujo al avanzar a través de las Escrituras. Y ahora me estoy poniendo ansioso por salir del Antiguo Testamento y entrar en el Nuevo. Vamos a comenzar en Mateo 1 en una de estas semanas. Pero ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1, Juan en su visión dice: estuve sobre la arena del mar y vi una bestia que subía del mar. Ahora siempre tenemos que detenernos y explicar. Aquí hay otro libro de profecía escrito en simbolismo. Ahora la bestia aquí en Apocalipsis es la misma bestia de Daniel. Número 1 es el Imperio Romano. Pero este hombre anticristo, ya que va a gobernarlo, también se identifica entonces como la bestia. Así que esa palabra bestia tiene un significado doble. Puede significar el Imperio Romano original, así como revivido, pero también es el hombre de pecado. Es el anticristo que va a gobernar este sistema mundial final. Ahora la imagen aquí nuevamente es el mar. El mar, él ve venir a esta bestia. Ahora el lector promedio nuevamente imagina algún tipo de dragón o algún tipo de monstruo marino saliendo del medio del océano. Eso no es lo que se indica. Es una declaración simbólica que de la mar de la humanidad, de las masas de las naciones, va a surgir, número 1. Este imperio final, y lo estamos viendo suceder justo ante nuestros ojos con la comunidad europea, es una restauración de la misma área geográfica del antiguo imperio romano. Ahora, siempre me gusta recordar a mi clase. Deben darse cuenta que desde la caída del antiguo imperio romano, entre 300 y 400 d.C., y el surgimiento ahora de este imperio romano revivido, aunque han pasado 1900 y tantos años, o casi 2000 años, como quieran decirlo, para nosotros eso es mucho tiempo. Pero en la mente de Dios, ¿qué es un parpadeo? Y así, en lo que a Él respecta, lo que terminó en 350 o 360 d.C. y ahora está sucediendo en los años 90, es como si no hubiera intervalo entre ellos. Simplemente ha sido todo empujado uno tras otro. Y así, esto es lo que debes tener en mente mientras estudias el libro de Apocalipsis, que todo esto ahora es como si este intervalo entero nunca hubiera sucedido. Ahora sigue leyendo. A medida que este gran imperio, así como este gran individuo, surge de entre las masas de la humanidad, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, como vimos la semana pasada en el libro de Daniel, cuando los medos y persas fueron representados como el carnero con 2 cuernos. ¿Cuáles eran los cuernos? Bueno, los 2 reyes individuales. ¿Ves? El padre de Ciro estaba gobernando antes.
y luego Ciro apareció en la escena y se les llama cuernos. Eso es todo, son emperadores, son reyes. Ahora, cuando este imperio aparezca en la escena, habrá 7 jefes de estado distintos, pero habrá 10 coronas. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener 10 naciones distintas, 3 de las cuales probablemente no serán lo suficientemente grandes y poderosas como para tener su propio jefe de Estado. Pero de estas 10 naciones tendrás 10 líderes distintos, primeros ministros, como quieras llamarlos. Y sobre su cabeza, es decir, sobre el mismo encabezado de este gran imperio, así como sobre el individuo que lo liderará, el nombre de blasfemia. ¿Quién está encabezando este imperio? Bueno, no Dios, sino Satanás. Es un consorcio satánico de políticos y demás. Ahora, cuando digo satánico, recuerda, Satanás no es solo un promotor de Skid Row. Satanás no solo promueve el aspecto vil de la vida. Satanás puede promover la mejor tecnología, puede promover las cosas más bellas de la tierra, siempre que sea para su propio fin. Y así, aunque este gran sistema religioso mundial aparezca en la escena y yo diga que es satánico, eso no significa que sea intrínsecamente malvado por su apariencia exterior, pero puedes apostar la granja a que la parte interna está corrupta hasta la médula, va a estar corrupto. Por eso dije que cuando él aparezca en la escena, ¿cómo va a lograr su objetivo? Mediante mentiras, engaños, halagos, por su personalidad carismática. Él solo va a hacer que la gente caiga a sus pies, pero es corrupto, ¿ves? Bien, ahora sigamos leyendo versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahora, aquí siempre tenemos que tomarnos un tiempo y reflexionar. Por eso enseñamos. ¿Recuerdas en el capítulo 7 de Daniel? En el capítulo 2 de Daniel, volvamos un poco más atrás. ¿Recuerdas que el imperio babilónico fue llamado la cabeza de oro? El imperio medo-persa era el pecho de plata. El imperio griego era el vientre de bronce. El imperio romano, las piernas de hierro. Luego recuerdas que en el capítulo 7, Daniel vio esos mismos imperios como bestias salvajes. Vio a Babilonia como el león. Vio a los medos y persas como el oso. Y vio al imperio griego como el carnero, si recuerdo correctamente. Y luego el cuarto imperio era una bestia indescriptible. Está bien, ahora míralos aquí. Están en orden inverso porque verás, Daniel los vio desde una perspectiva profética desde el inicio hacia abajo. Juan los ve ahora, mirando hacia atrás. Y así dice que la primera bestia que vio era como un leopardo, y sus pies eran como los pies de un oso. Mira, estamos volviendo ahora. Vamos del griego a los medopersas. Y dije un carnero hace un minuto. Él es un oso. Los pies de su oso y su boca, la boca de un león. Eso te lleva de vuelta a la babilónica. Y el dragón Satanás le dio su trono, su asiento y su autoridad. ¿Ves qué claro es eso? Este hombre va a aparecer en la escena, impulsado satánicamente, va a recibir su poder, sus talentos y su habilidad del propio Satanás y va a apoderarse de estas 10 naciones que estoy convencido serán la comunidad europea. Y de ese poder de 10 naciones, entonces él llegará a la cima y se convertirá en el gran líder mundial. Ahora bien, en el versículo 3 dijo, vi una de sus cabezas como si estuviera herida, de muerte. Ahora bien, nuevamente hay mucha controversia sobre si el anticristo mismo será asesinado, luego resucitado, y no lo creo, aunque eso sería una buena noticia. Eso sería un buen artículo. Personalmente, creo que la herida de muerte aquí es el antiguo imperio romano. Todo el mundo históricamente siente que el imperio romano está muerto, ha desaparecido, pero aquí está, regresando, como si nada hubiera sucedido en el ínterin. Y luego su herida mortal fue sanada, y ahora observa esas próximas 3 o 4 palabras. Y todo el mundo ve, no solo Europa, no solo el Mediterráneo, sino el mundo entero ve, se maravilló de la bestia.
Y luego el versículo 4, y adoraron al dragón que dio poder a la bestia. ¿Ves ahora por qué estamos viendo un aumento en la adoración a Satanás? Estamos viendo un aumento en las religiones orientales. Están ligadas, por supuesto, al ocultismo. Bueno, todos se están preparando para cuando este caballero aparezca en la escena y él tome el control y el mundo simplemente estará listo para caer a sus pies. Y lo adorarán a él, así como al poder satánico que está detrás de él. Siguiendo ahora, harán la pregunta, versículo 4. ¿Quién es como la bestia? ¿Quién se le parece? Es uno entre millones, ¿ves? ¿Y quién puede hacer guerra contra él? Y así, en el versículo 5, se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Mira, él va a ser antidios. Él es el anticristo. Y va a tener un poder tremendo debido al poder satánico que está detrás de él. Ahora, nunca subestimes a Satanás. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo allí en las tentaciones en el capítulo 4 de Mateo? Y una de las tentaciones fue cuando lo llevó, creo, a la cima de la montaña, en este caso particular, y le mostró a Jesús que todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y que tuvo la audacia de decirle Satanás a Jesús, caer y adorarme, y te los daré, son suyos, para dar, siempre lo he dicho. Y ahora aquí lo vemos, realmente llegando al punto donde piensa que tiene el mundo entero bajo su control, y todos están comenzando las palabras, pero Dios lo limita. ¿Y cuál es el siguiente límite? 42 meses. Esos son 3 años y medio. Hasta ahora de los 7, recuerda que los primeros 3 años y medio, Él va a estar haciendo sus puntos. Él va a aparecer en la escena, pero no alcanzará esta posición de control absoluto del mundo hasta la mitad de la tribulación. Ahí es cuando él se moverá al templo en Jerusalén, y ahí es cuando él se volverá contra los judíos, y luego, como veremos probablemente en el próximo programa, o 2, no sé cuándo, pero de todos modos vamos a ver que en el punto medio de la tribulación, Satanás es expulsado del cielo. Y así siempre lo digo de esta manera, que los últimos 3 años y medio no van a ser solo la ira de Dios derramada, sino que será una ira combinada, la ira de Satanás, dice la Escritura, sabiendo que tiene poco tiempo, 3 años y medio, la ira de Dios, porque ha prometido que derramaría su ira sobre Cristo, rechazando a la humanidad. Y así, esos últimos 42 meses, esos últimos 3 años y medio son, como dijo Jesús en Mateo 24, un tiempo de tribulación como el que el mundo nunca ha visto ni verá, y será de tal manera que ni siquiera podemos comprender. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para su estudio de las Escrituras y le gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, su apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Les Feldick Ministries, 3706 West Lona Valley Road, Quinta, Oklahoma, 74552. O llame al 1-800-369-78. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en videotape. Asegúrese de sintonizar la próxima vez, A Través de la Biblia con Les Feldick.